Buenas tardes, maestro, compañeros. Mi equipo está conformado por Gabriela Santiago Hernández y su servidor, Carlos Fernando González Pérez. Comenzaremos hablando sobre el origen del impuesto sobre la renta. Este impuesto se da en el año 1921, cuando el presidente de los Estados Unidos mexicanos en turno, Álvaro Obregón, mediante la ley Centenario, introduce esta carga. En ese entonces la tasa del impuesto era sobre del 1% y 4% y se aplicaba a los ingresos brutos. Para ejemplificar el contenido del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vamos a dar un breve ejemplo. Tenemos una persona moral llamada Gym Factory Express S.A., que se dedica a la venta de máquinas y accesorios para gimnasio y suplementos alimenticios. Después de llevar a cabo su declaración anual, que para personas morales es el tercer mes del año siguiente al ejercicio anterior, que sería el 31 de marzo del año 2020, dentro de la cual se estableció que tuvo ingresos netos brutos por 500,000 pesos. Sin embargo, también estableció y dedujo de estos ingresos las deducciones autorizadas por ley, que son 20,000 pesos por gastos médicos, 25,000 pesos por concepto de alimentos en distintos viajes realizados por sus dependientes directos, 15,000 pesos por gastos de combustibles por concepto de viajes para llevar a cabo los fines de su negocio, 50,000 pesos por concepto de pago de rentas, 40,000 pesos por gastos de pago de colegiaturas de sus hijos hasta la preparatoria por ley, así como los 35,000 pesos que distribuyó de utilidades a sus trabajadores, y no tuvo pérdidas fiscales que haya traído desde el año pasado. En consecuencia, sus resultados fiscales del año 2019 es de 315,000 pesos. A estos 315,000 pesos se le aplicará la tasa del 30% para el pago del impuesto sobre la renta, resultando la cantidad de 94,500 pesos a favor del fisco. Bueno, debe de tener ciertos requisitos estas deducciones por ley que deben de llevar a cabo tanto las personas físicas o morales que quieran reducir estos. Las deducciones deben de ser estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligando al pago de este impuesto. Deben deducir conforme se devenguen las pérdidas cambiarias provenientes de deudas o créditos en moneda extranjera. Cuando se realiza un pago al que se le pretenda hacer una deducción, se haga a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado. Dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal. Cuando se trate de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo, las deducciones solo se podrán restar una sola vez, aun cuando estén relacionados con la obtención de diversos ingresos. Por último, las deducciones fiscales deben de estar debidamente registradas en contabilidad, deben de llevar un libro contable, que los pagos de primas por seguros o finanzas se hagan conforme a las leyes de la materia. Las deducciones también deberán de haber sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Cuando haya algún caso de adquisición de bienes de importación, se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación definitiva. Que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se consideren realizadas en el mes en el que se consuma el plazo para la prescripción que corresponda, o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. En este término, en lo que propia la ley del impuesto de la renta establezca. Estar amparada con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. Cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o los denominados monedas electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Resulta importante señalar de manera enunciativa cuáles son los supuestos en los cuales los trabajadores están exentos de pagar el impuesto sobre la renta. El primero, las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades que se concedan a términos de lo que la ley establezca. El segundo, las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos,
dentales, hospitalarios y de funeral que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro Social. Y por último, la cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. Esto sería todo por mi parte, maestro. Compañeros, lo dejo con Gabriela. Ahora hablaremos de la pérdida fiscal. La pérdida fiscal se presenta cuando la empresa gasta más de los ingresos que recibe. Esto es posible cuando el capital que se aportó a la empresa absorbe los gastos excedentes. A efecto de ejemplificar la pérdida fiscal que nuestra propia legislación prevé, tenemos que una persona llamada Bruno Santiago ya llevó a cabo su declaración anual ante el fisco, dentro del cual se determinó que tuvo un ingreso neto negativo de 500,000 pesos. Es decir, esta persona ha gastado más de lo que tenía. No obstante ello, esa cantidad se aumenta por las utilidades que esta persona debe de pagar a sus trabajadores. Entonces, supongamos que esta persona tuvo un total negativo de 600,000 pesos. Ante esta situación, la ley permite que esta cantidad de 600,000 pesos pueda disminuirse a lo largo de los 10 años siguientes, es decir, año con año se va amortizando esta pérdida fiscal que esta persona tuvo durante el ejercicio fiscal 2019. En consecuencia, va a terminar de amortizar o de prorratear en los 10 años hasta el 2029, hasta agotar esa pérdida fiscal. Ahora bien, los efectos de los impuestos. Una vez que hemos entendido que los impuestos eh, establecen un vínculo jurídico que constriñe a un sujeto pasivo, que puede ser una persona física o una persona moral, al pago de un impuesto en favor del fisco, del Estado, que puede ser en sus 3 órdenes de gobierno, federal, estatal o municipal, según corresponda, atendiendo a la naturaleza misma del impuesto de que se trate. En consecuencia, al existir una obligación a cargo de los sujetos pasivos, estos deben cumplirla necesariamente de conformidad con la ley de ingresos aprobada conforme al procedimiento que la propia ley establece y de acuerdo con los principios que deben regir las contribuciones. De esta manera, la consecuencia mediata e inmediata en el pago de los impuestos de manera pronta, de manera en forma y tiempo, es el pago de una prestación en beneficio del erario, de tal manera que la imposición y recaudación de estos impuestos es destinada a una colectividad innumerable en beneficio de esta colectividad para la satisfacción no solo de necesidades, sino para que se destinen al gasto público. En consecuencia, al ser una innumerable colectividad la que debe cumplir con estas obligaciones fiscales, esta misma colectividad tiene múltiples, variados y contradictorios intereses, tanto personales como monetarios, sociales e inclusive hasta políticos. De esta manera, la reacción de los sujetos pasivos ante el pago de los impuestos es variada. Es por ello que hablamos de efectos positivos y negativos de los impuestos. Ahora bien, primero cabe resaltar que el pago correcto y cumplido en tiempo y forma de los impuestos representan un signo alentador de progreso en un país, porque si todos cumplimos con el pago respectivo, en teoría el Estado tiene los recursos necesarios para destinarlos al gasto público. Ahora bien, es nuestra obligación como contribuyentes cumplir con estas obligaciones fiscales en favor del Estado. Ahora bien, los efectos positivos que conlleva las contribuciones o el pago de los impuestos es que el sujeto pasivo que realiza el hecho generador es quien paga el impuesto señalado por la ley. Cuando hablamos que la persona que lo causa es quien concurre, lo declara y lo paga, hablamos de la percusión, es decir, esta figura ocurre cuando el causante grabado por el legislador concurre a pagar, tal y como sucede con el impuesto sobre la renta al contratar un servicio. Cuando tú lo contratas, tú pagas el impuesto directamente al fisco, tú lo declaras y tú lo pagas. Si todas las relaciones en materia de contribuciones fueran de esta manera, realmente para el fisco sería fácil hasta cierto punto llevar a cabo la recaudación y la vigilancia para que sean cumplidos en tiempo y forma. Ahora bien, resulta sencillo, esto es lo que yo planteo inicialmente, sin embargo en la práctica esto no sucede tan fácil o de esta manera tan sencilla, ya que tenemos a la figura de la traslación o repercusión, que es un fenómeno fiscal que Harold Sommer define como el proceso por medio del cual se forza a otra persona a pagar el impuesto. Así
a efecto de ejemplificar este concepto, tenemos que el impuesto sobre la renta que debe pagarse por la compraventa de un bien inmueble, generalmente las personas no lo pagan de manera directa, por eso dentro de la ley se prevé la figura de los retenedores. Así, por ejemplo, cuando ante un notario público se lleva a cabo o se formaliza un contrato de compraventa, el notario está obligado por ley a hacer la retención del impuesto sobre la renta, trasladándose de esta manera a él la obligación de enterar, de declarar y de pagar este impuesto directamente al fisco. Ahora bien, este sería hasta cierto punto también sencillo, sin embargo, puede existir fenómenos fiscales en los cuales este impuesto se vaya trasladando de una persona a otra, llevándose a cabo así una cadena secuencial de obligados a enterar y pagar el impuesto sobre la renta. Ahora bien, también tenemos a la figura de la postraslación, que esta es una forma de traslación de impuestos que consiste en incrementar el precio de los bienes y de los servicios. En consecuencia, es el comprador quien absorbe directamente el impuesto sobre la renta o el impuesto de que se trate, pero no lo está pagando él directamente. Por ejemplo, tenemos un despacho que se denomina Cortés y Asociados. Este despacho, al momento de cobrar los honorarios que le corresponden, le dice a su cliente que son 100,000 pesos por conceptos de honorarios y este cliente le dice que requiere una factura. Entonces, lo más probable es que lo que este despacho haga es decirle, sí, son 100,000 pesos más los impuestos si tú quieres factura. Entonces, el despacho está cobrando el impuesto directamente, el IVA o el ISR, y él cobra sus 100,000 pesos libres, por así decirlo, y lo que él está recibiendo por concepto de impuestos lo entera al fisco directamente, pero realmente quien está absorbiendo esa carga es el cliente. También tenemos la figura del impuesto en cascada o de la postraslación. Esta figura permite que haya una sucesión de repercusiones que inciden sobre las diversas etapas de la producción. Así tenemos, por ejemplo, el fabricante que traslada el impuesto a los distribuidores y estos a su vez a los comisionistas o agentes de ventas, quienes a su vez los trasladan a los comerciantes y estos comerciantes son quienes finalmente se lo cobran al consumidor y que es quien efectivamente ve afectada su economía en el pago del impuesto. Ahora bien, la retrotraslación que consiste en pagar menos por los bienes y servicios. Aquí podemos citar como ejemplo un fabricante de televisores que al momento de venderlos, en lugar de cobrarle al cliente los impuestos que él debe pagar, él los paga directamente, es decir, ya va incluido, puede ir ya bien incluido en el precio final, en este caso del televisor. Ahora bien, esta figura sucede no porque quien lo vende sea un buen samaritano y quiera ayudar a los mexicanos o compradores a que paguen menos, sino es porque generalmente son exigencias del propio mercado los que lo llevan a tener que absorber directamente ese impuesto. Como último efecto positivo de los impuestos tenemos a la incidencia y pago de los impuestos, entendiéndose por incidencia la carga del impuesto sobre la persona que realmente lo va a pagar, es decir, el sujeto que ve real y efectivamente afectado su patrimonio, su economía, y con ello ve impactado el impuesto en su cartera. Así, el ejemplo más claro resulta ser el IVA, mismo que recae en el consumidor final. Así, cada vez que cualquiera de los mexicanos acude a una tienda y compra cualquier producto fuera de los que son de la canasta básica, al pagar, está pagando implícitamente el IVA. Es decir, no te están informando si quieres o no pagarlo, sino que directamente te lo están cobrando. Por último, los efectos negativos de los impuestos constituyen algunos temas de los cuales ya hablamos en videos anteriores, que es la evasión y el fraude fiscal o evasión y elusión fiscal, que son las formas típicas de rechazo por parte de los sujetos obligados a cumplir con las cargas tributarias, es decir, son formas poco y comunes, honestas, en las cuales las personas físicas o morales logran o tratan de lograr no pagar los impuestos a los que están obligados. Sin embargo, también tenemos como un efecto negativo, fuera de la elusión y evasión fiscal, a la remoción, misma que ha sido considerada tradicionalmente como una forma lícita de eludir el pago de los impuestos y que es considerado por los doctrinarios. De esta manera,
consiste en que el sujeto pasivo del impuesto, al no poder cubrir sus obligaciones fiscales, opta por dejar de realizar esas actividades que la propia ley está gravando. Así que puede optar por cerrar la fábrica, el comercio y en general la fuente de trabajo, o bien buscar que la industria que él tiene, en este caso en México, trasladarla a otro país, a otra región, en donde bien el impuesto puede ser más bajo o bien donde no se cobren impuestos. Así, de acuerdo con un documento que revisaba de Ciencias Jurídicas de la UNAM, pueden citarse 3 causas tentativas como causantes de la remoción, es decir, que los empresarios decidan sacar sus fábricas de México o que traten a toda costa evitar pagar los impuestos. Esto sería uno, las altas tarifas hacendarias, la mala política hacendaria y la insuficiencia de capitales de inversión. Ahora bien, para ejemplificar este efecto negativo de los impuestos de la remoción, tenemos una empresa denominada Calcetitas SADCB, misma que emplea a más de 100 trabajadores para la elaboración de estas calcetas y tiene maquinaria suficiente e instalaciones de primera calidad, toda vez que elabora calcetas no solo para venta nacional, sino que también las exporta y las manda a otros países. En consecuencia, muchas de sus actividades que realiza para llevar a cabo el fin que persigue su empresa están gravadas por múltiples impuestos. Ante tal situación, el empresario considera que la carga impositiva que tiene en México sobre las ganancias es demasiada. Por tanto, opta por buscar un país en donde la carga impositiva sea menor o simplemente sea nula. De esta manera, investigando en Internet, algunos de los países que tienen una carga impositiva baja es Guatemala y la República Dominicana. Así, este empresario mexicano que tenía sus instalaciones en México va a optar por llevarse su fábrica a Guatemala, a República Dominicana o a cualquier otro lugar en donde el impuesto sobre la renta sea menor, donde el IVA sea menor y en general donde la carga impositiva sea inferior. Entonces, ese sería uno de los efectos negativos de los impuestos en México. Y con esto concluimos el video relativo a la explicación del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,